Bueno, pues hoy vamos a estar hablando del Grito de Lares. No quiero hacer una versión resumida de la historia. Esto va a ser una versión más o menos larga. Obviamente, los libros sobre el tema son más largos todavía. O sea que anyway es algo resumido, pero como que no quería hacer algo cortito, porque pienso que esto es un tema bien importante. No voy a, probablemente esta vez no le pueda poner imágenes, me gusta siempre ponerle imágenes a estos videos, pero probablemente esta vez no pueda porque pues esta semana ha sido un poquito complicada y no he tenido el mismo tiempo que usualmente tengo. Pues nada, obviamente esto no es toda la historia, yo pienso que la historia es mucho más compleja de lo que les voy a estar contando aquí, pero esto es dentro de lo que pude investigar, dentro de las fuentes que tengo disponibles, lo que para mí me pareció lo más pertinente de todo. Pero nada, vamos a empezar. El 29 de octubre de 1867, por Puerto Rico pasó un huracán que se llamaba San Narciso. El huracán entró por Fajardo y pasó por el norte, pero toda la isla se vio afectada. O sea, esto no, nada más porque pasó por el norte, pero no fue solamente en el norte que hizo desastre en toda la isla. El huracán tenía vientos de hasta 125 millas por hora, si no me equivoco este fue el primer huracán que se midieron las velocidades de los vientos. Y se estima que hoy día hubiera sido un huracán categoría 3. Según las métricas modernas, se consideraría un huracán categoría 3. Ese huracán antes de pasar por Puerto Rico pasó por San Tomás. Y allí prácticamente dejó todas las casas sin techo y cobró más de 600 vidas. En Puerto Rico se reportaron 211 muertos y 762 heridos. El huracán causó 13 millones de escudos en daños. Estoy hablando de dinero. 13 millones de escudos en daños. Más de 10 millones, de esos 13 millones, más de 10 millones fue solamente en las siembras de alimentos. La catástrofe de este huracán, el daño que hizo fue peor porque ya ese año, en septiembre, habían caído unos fuertes aguaceros. Estuvo lloviendo casi todo septiembre. Y el 10 de octubre también pasó una tormenta que causó unas inundaciones descomunales. Con esas inundaciones los pueblos perdieron contacto entre ellos. Ponce, por ejemplo, perdió acceso a su puerto. Las calles en San Germán y Guayanilla estaban tan inundadas que no se podía entrar ni salir. O sea, esos pueblos también quedaron incomunicados. Stuart B. Schwartz, uno de los autores de uno de los libros que usé de referencia, él escribe que los residentes más ancianos de Ponce, Peñuelas y las montañas del centro no recordaban haber visto crecer los ríos tanto y tan rápidamente. O sea que en la memoria por lo menos de las personas que estaban vivas en Puerto Rico en aquel momento no recordaban unas inundaciones más horribles que las que pasaron para el 10 de octubre o durante estos aguaceros y después la tormenta. Ya Puerto Rico entonces para cuando pasó San Narciso estaba en bien malas condiciones porque ya habían pasado todo esto. Ya como nos dice Stuart B. Schwartz, los ríos ya estaban crecidos, los campos ya inundados y los árboles ya débiles y no pudieron aguantar con el viento y el agua de San Narciso. Pero eso no fue todo, porque un poquito más de, bueno, no fue en menos de un mes, como un poquito más de medio mes después de que pasó el huracán, el 18 de noviembre, un terremoto bien fuerte sacudió la isla entera. O sea, el terremoto afectó a la isla entera, fue tan fuerte que también afectó a las islas de San Tomás, St. John's y Santa Cruz. Betances en ese momento estaba en St. Tomás y a duras penas logró escapar del terremoto. Yo no tengo los datos de los daños que hizo en los otros pueblos de Puerto Rico, pero en San Juan sabemos que por lo menos 168 edificios sufrieron daño. Los daños provocados por estos desastres naturales llevaron a la desesperación y la miseria en la isla. O sea, había hambre, la gente lo había perdido todo, pero los desastres humanos provocaron ira y frustración en la población, porque o sea, a raíz de estos desastres naturales que pasaron, lo que salió a relucir fue la ineficiencia y la corrupción de un gobierno indiferente a las necesidades del pueblo. Como señala Schwartz, de nuevo, citándolo de nuevo, es que estos libros tienen unas cosas que están muy bien escritas y prefiero usar la cita. Durante la década anterior, solo un 3% de los 60 millones de escudos gastados por el gobierno habían sido dedicados a obras públicas y la gente de la isla podía percibir claramente el fracaso del gobierno. O sea, de los 60 millones de escudos que el gobierno de Puerto Rico había gastado, vamos a ponerle, no son dólares, pero vamos a ponerle que son dólares para que no te enredes. De 60 millones de dólares que el gobierno tenía para gastar en infraestructura, en lo que fuera, en cosas para el pueblo, solo un 3% se había dedicado a obras públicas. Y la gente podía ver, porque la gente no era bruta, podía ver lo que estaba pasando.
Ahora, esto es Schwartz diciéndolo ahora, pero esto no es como que él tiene esta perspectiva hoy día y él está diciendo eso. En el momento cuando esto pasó, los mismos oficiales españoles que estaban en Puerto Rico estaban comentando esto mismo. O sea, por ejemplo, tenemos al ingeniero José Lianes, que le informó al gobierno que ha llegado a esta provincia una situación angostísima y insostenible que las calamidades recientes hicieron peor. A esto le añadió que el malestar general data de antiguo. O sea que no es que de repente la gente está molesta ahora, como que los problemas venían desde hace tiempo. Lianes también le dijo al gobierno que los llamados a la caridad o al patriotismo de quienes contaban con los medios para ayudar, el recurso usual en estas situaciones remediaría muy poco. Otro funcionario español que se llamaba Miguel de Campos escribió que la mayoría de los habitantes cree en la inmoralidad de una administración mirada como extranjera y enemiga. Además, él dijo que aunque la isla tenía una naturaleza privilegiada, su población era pobre y la percepción del pueblo era que los impuestos eran excesivos y no se aplicaban a las obras necesarias. Otro escritor del momento, Vicente Fontana y Mera, él criticó a las personas que estaban diciendo que supuestamente los daños eran exagerados, que aquí no había pasado gran cosa y que la gente estaba exagerando. Como que él dice, esto no lo incluye aquí, pero él dice en su escrito, me acuerdo que él decía algo como que, tú solamente tienes que salir por la calle y mirar y ver cómo está la gente viviendo para que tú veas que el daño es real. O sea, como que él estaba acusando a la gente de mentir y decir que aquí no había pasado la gran cosa, que la gente se estaba quejando de más. De los pueblos de la montaña, en el centro de la isla, fueron los más afectados por estos desastres. Uno de estos pueblos, que fue bien afectado por los desastres, fue Lares. En Lares se producía algodón y café, productos que ellos exportaban desde el puerto de Aguadilla. Los caminos de Lares a Aguadilla siempre habían sido difíciles. El viaje de ida y vuelta, o sea, y salir de Lares, ir a Aguadilla y regresar a tu casa, tomaba un mínimo de 10 días. Con las inundaciones, el huracán y el terremoto, pues las condiciones empeoraron y el transporte se volvió súper complicado. El precio de los productos importados incrementó drásticamente, a la misma vez que el valor de los productos locales se redujo sustancialmente. O sea, en este momento entonces de repente los productos que se estaban trayendo desde afuera estaban bien caros, pero los que se producían aquí se estaban vendiendo súper baratos. Antes de los desastres, los propios ciudadanos en Lares, los terratenientes y los comerciantes en Lares, ellos aportaban financieramente para mantener los caminos. Pero ahora, con todo esto que estaba pasando, con toda la crisis y todo eso, ya ellos no tenían la capacidad monetaria financiera para invertir en esto. Y el pueblo le estaba reclamando al gobierno que se encargara de las reparaciones. Ya el 17 de diciembre de ese año, después de que pasaron todos estos desastres, terminó el régimen represivo del gobernador José María Márquez y Oleaga. Bajo su gobernación, el 7 de junio de ese año, o sea, antes de que pasaran las inundaciones, la tormenta, el huracán, el terremoto, el 7 de junio de ese año se formó un motín de artilleros en la guarnición de San Juan, porque ellos estaban reclamando unos beneficios que se le concedieron a los artilleros en España, pero que en Puerto Rico no se le otorgaron. El líder de la revuelta se llamaba el cabo Benito Montero. Él fue ejecutado. Marquesi aprovechó esta revuelta como excusa para desterrar a 11 liberales de Puerto Rico, a quienes él los acusó falsamente de estar envueltos en el motín. O sea, esta gente no tenía nada que ver con ese motín que pasó, pero él usó eso de excusa para desterrar a estas 11 personas. Entre ellos estaban los abolicionistas y separatistas Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvi. Ahora, ¿qué era el abolicionismo? En los 1850 y 60, o sea, no que era el abolicionismo, que era el movimiento abolicionista. Eso es de lo que vamos a hablar ahora un poquito. En los 1850 y 60, en Puerto Rico tomó auge lo que se conoce como el abolicionismo radical. Voy a hablar de Francisco Moscoso ahorita. Francisco Scarano, él nos dice que sus propulsores fueron jóvenes de procedencia social media o alta, hijos de esclavistas, criados por nodrizas esclavas en algunos casos, con estudios avanzados en el extranjero que habían entrado en contacto allí con las doctrinas abolicionistas muy populares por ese entonces. En Puerto Rico, para aquel momento, había más o menos como 50.000 esclavos.
Y estos jóvenes, cuando ellos que se fueron a estudiar a Europa y entraban en contacto con todas estas ideas liberales allí y todo eso, cuando regresaban y veían lo que estaba pasando aquí con esta, qué sé yo, vamos a decir que adquirieron esta conciencia, se me salió un gallito ahí, que adquirieron esta conciencia allá o lo que sea, regresaban y cuando, y de repente estaban horrorizados con lo que estaban viendo. Me a lo mejor cuando estaban aquí era tan normal que a lo mejor, esto soy yo aquí adivinando cosas, yo no sé. A lo mejor no le daban tanta cabeza. Ahora regresan y ven esto y están horrorizados con el abuso que están viendo. Ya para el 1848, la esclavitud se había abolido en todas las Antillas, excepto por Puerto Rico y Cuba. La actividad abolicionista se concentró en Mayagüez. Allí Betances, Ruiz Belvi y José Francisco Basora, junto a otros, o sea, no eran solamente ellos tres, habían más, establecieron una sociedad secreta dedicada a abogar por la abolición, comprar y liberar bebés recién nacidos de la esclavitud y no puedo decir independizar, ¿verdad? E independizar a Puerto Rico. Más tarde en esa década, entre 1855 y 1856, Betances se destacó como médico durante la epidemia del cólera morbo. O sea, estaban aquí, Betances estudió medicina en Europa, ¿verdad? En Francia. Pero él regresa aquí. Establecen en esta década, en los 50, establecen este grupo abolicionista, esta sociedad secreta. Ellos estaban comprando bebés que nacían esclavos, ¿verdad? Esclavizados. Y ellos los compraban y los liberaban. Les daban la libertad. Ellos están haciendo esto a través de esta década y en 1855 y 1856, que estalla esta epidemia de cólera morbo, Betances se dedicó a ofrecerle sus servicios médicos tanto a personas libres como también a personas esclavizadas. Y como nos dice Francisco Scarano de nuevo, Betances adquirió una reputación honrosa entre todos los sectores sociales. Su movimiento, el movimiento abolicionista, que esta sociedad secreta logró liberar una gran cantidad de niños, pero eventualmente las autoridades que tenían como que esta red de espionaje, ellos descubrieron las actividades de la sociedad secreta y como resultado Betances fue exiliado por primera vez. Esto fue antes de que yo sé que estoy ahora yendo medio para atrás. Esta fue la primera vez que exiliaron a Betances, antes del destierro en el 1867. Basora escapó a New York antes de que lo sentenciaran a lo mismo. O sea, él también lo iban a desterrar, pero él se logró escapar a New York antes de que lo sentenciaran. A pesar de los reclamos abolicionistas y de la presión de las otras naciones, que llevaban décadas ya las otras naciones poniéndole presión a España para que abolieran la esclavitud, la corona española y muchos terratenientes en las colonias se rehusaban a abolir la esclavitud. Pero la cosa se les estaba poniendo difícil. O sea, ya llevaba un tiempo que se le estaba poniendo difícil, porque ya desde en 1820 España había acordado con Inglaterra que ellos iban a dejar de importar esclavos a sus colonias, pero España violó el acuerdo porque al final del día la industria azucarera le traía demasiado dinero y pues ellos dependían de labor forzada para producir el azúcar. Hubo dos acuerdos más que hicieron, uno en 1835 y uno en 1845. Desde el 35 los ingleses tenían más poder para capturar barcos esclavistas y devolver los cautivos a su lugar de origen. No detuvo el tráfico de esclavos a Puerto Rico y a Cuba, pero lo hizo más difícil. Y como estaban llegando menos esclavos, pues los precios se iban subiendo. La década de los 1840 fue mala para el azúcar por una sequía, un bajón en precios y unas malas cosechas. En respuesta a la crisis económica y la escasez de esclavos, empezaron a buscar otras maneras de obligar a las personas a trabajar. O sea, como no tenían suficientes esclavos, ellos empezaron a buscar la manera de obligar a personas libres a trabajar. En 1838, el gobernador López de Baños promulgó el bando de la policía y buen gobierno contra la vagancia, conocido como la papeleta. Las personas, esto lo que decía era que las personas libres que no acumulaban capital, o sea, estamos hablando aquí de personas pobres que vivían de sus propios cultivos, o sea que dependían de la agricultura de subsistencia, pero pues no trabajaban para otra persona. Pues esto lo que decía era que esas personas tenían que trabajar para otra persona, porque casi nadie
en Puerto Rico estaba dispuesto a someterse a la explotación laboral de las haciendas por una paga tan miserable como la que pagaban. Y como pues esa era la situación, la gente le estaba diciendo, ¿tú me vas a pagar eso por hacer ese trabajo? Pues no. Pues entonces el gobierno los tuvo que empezar a obligar a hacerlo. Porque aparentemente no les iban a pagar más ni les iban a dar mejores horarios. El hacendado les daba de la manera que esto funcionaba era que el hacendado le daba a estos trabajadores un adelanto y luego ellos tenían que pagar de vuelta ese adelanto. Era como un préstamo. Y entonces ellos tenían que pagar de vuelta la deuda. Y entonces ellos quedaban obligados a continuar trabajando para saldar una deuda eterna. La cantidad de gente bajo la papeleta en este sistema llegó a superar a las personas esclavizadas. Algo que creo que es importante señalar por cuando estamos hablando de las circunstancias de la época, de cómo veían a la gente y eso. La esclavitud africana, ellos la justificaban, siempre se justificaba como con una supuesta inferioridad racial. O sea, ellos decían que las personas que venían de África eran inferiores y entonces pues ellos, de manera resumida, te estoy resumiendo esto, ¿verdad? Como que, y entonces pues como ellos eran inferiores, pues ellos tenían los españoles, la gente blanca, no solamente los españoles, la gente blanca, como que podían esclavizarlos. Esa era como su manera de justificarlo. Está bien fucked up, obviamente, pero entonces para la papeleta también se inventaron una excusa para justificarlo, porque era como que tenían que buscar una justificación moral para abusar de la gente. So, ellos decían que la vagancia era un delito porque llevaba a los males al juego. Dije al huevo. La vagancia era un delito porque llevaba a los males al juego, al vicio y al pecado. 3 siglos antes era al revés. O sea, en los 1500 ellos decían, hay una cita de Asensio de Villanueva se llamaba. Él escribió, al fin no podemos vivir sin gente negra porque ellos son los labradores y acá ningún español se da el trabajo. O sea, en el siglo XVI ellos decían que como los colonos eran vagos, había que conseguirles esclavos para trabajar. Pero en el siglo XIX, como los criollos eran vagos, había que obligarlos a trabajar. O sea que no importa cómo tú lo veas, no importa lo que sea la realidad, no importa nada. Estas personas siempre iban a buscar la manera de justificarse para tener esclavos y para obligar a la gente a trabajar de alguna manera. El sistema de la papeleta duró poco porque la Junta Consultiva de Ultramar lo reprobó. Pero el gobernador que instituyó este sistema fue removido de su puesto luego de 2 años. Ahora, esto es un tema que vamos a volver a retomar ahorita, que tiene una secuela. Pero ahora vamos a hablar un poquito de la esclavitud. Las personas esclavizadas nunca aceptaron su condición pasivamente. Entre el cimarronaje y las revueltas desde el siglo XVI, siempre ellos estaban buscando la manera de resistir la esclavitud y lograr su libertad. Francisco Moscoso nos dice que en el estado actual de las investigaciones se documentan 3 rebeliones en el siglo XVI, un posible palenque en el siglo XVII, innumerables casos de cimarrones hasta el siglo XIX y 22 casos de conspiraciones, sublevaciones y protestas entre 1795 y 1842. Yo siento que esto se cae de la mata, pero pues lo quería mencionar nada más por si hay dudas. Las personas que estaban esclavizadas no querían estar esclavizadas. No es como que ellos estaban como que no, esto está bien, y toda la gente pensaba, pues esto está bien porque ellos están bien con eso. Como que no no era así. O sea, 4 siglos de esclavitud siempre fue abusivo. Además de eso, y no voy a entrar aquí en los otros siglos, en otras revoluciones que hubo anteriores, pero desde por lo menos en el siglo XIX, desde por lo menos el 1811, estaban los ánimos para una revolución en Puerto Rico. Ese año se descubrió en San Germán una conspiración para un levantamiento. En 1812, un año después, Ramón Power fue electo como diputado a las Cortes de Cádiz en representación de Puerto Rico, y él les llevó a Cádiz una lista de instrucciones de los 5 partidos de la isla. Estas exigencias incluían, esto by the way, si quieren escuchar la versión detallada de esta historia, y hace un tiempo entrevisté a Juan Riestra
y hicimos un episodio solamente de Ramón Power y Gerald y hablamos de todo esto. Y ahí hicimos como un deep dive en este tema. Pero, por encimita, en aquel momento, en el 1812, ya en Puerto Rico se estaban pidiendo las siguientes cosas. Se estaba pidiendo una universidad, una escuela vocacional, salud pública, colegiación artesanal, abolición de impuestos onerosos. Eran impuestos a la tierra, impuestos eclesiásticos, impuestos al ron, a abasto forzoso de carne, entre otras cosas. Estaban pidiendo también una junta de hacendados y comerciantes, una exención contributiva, déjame decirlo bien, una exención contributiva para promover las plantaciones y la industria azucarera, una transformación laboral, o sea, estaban pidiendo hacer una transición de la esclavitud y el trabajo servil de los campesinos agregados hacia el trabajo libre, y comercio libre con todo el mundo que no fuera enemigo de España. Esto en el 1812, estaban pidiendo estas cosas. Ramón Power y Gerald llega a España. Los diputados que enviaron de las colonias logran ciertas cosas, pero esto fue un momento en el que España estaba pasando por una cosa medio rara donde Francia como que los había invadido, no había rey, y entonces se constituyeron estas cortes como que estaban tratando de volver a sacar a Francia de España, y en ese momento pues se pasaron como que todas estas, una serie de reformas, pero en el 1814 el rey volvió a asumir el poder, y cuando él asumió el poder, todo eso que se logró o que parecía que se iba a lograr, todo eso pues se eliminó, olvídate de eso. Pero entonces, como para estaban recibiendo todos estos reclamos de las colonias, estaban pasando las guerras de independencia en un montón de países en Latinoamérica, pues en 1815 la corona española decidió pasar la Real Cédula de Gracias. Ok, mala mía, pasó un camión. La Real Cédula de Gracias estipulaba, entre otras cosas, lo siguiente. Esto estoy citando aquí de Scarano de nuevo. Esto no es directamente de la Real Cédula de Gracias, pero de manera resumida, la Real Cédula de Gracias decía, bueno, no decía porque no. Ok, la Real Cédula abrió los puertos de la isla al comercio con todas las naciones amigas por espacio de 15 años. Impuso al mismo tiempo unos aranceles bastante altos a las mercancías traficadas con esas mismas naciones. Además de eso, permitió la inmigración de extranjeros siempre y cuando fuesen católicos naturales de países amigos. Esta medida era como una invitación a personas con capital y destrezas útiles para que se radicaran en la isla. Como tal, se incluía un incentivo a los inmigrantes, especialmente si eran blancos y traían fortuna. La promesa de concederles tierras de aquellas que estuviesen baldías o no tuviesen dueño legal. Admitió la importancia libre de maquinaria, utensilios y aperos de yo nunca uso esa palabra. Aperos de labranza. Concedió a los habitantes de la isla un permiso para traer esclavos de las colonias extranjeras vecinas. Además de eso, abolió los antiguos impuestos de la alcabala que se cobraba sobre la venta de mercancías y diezmos eclesiásticos. Pero, cuando eliminó eso, impuso en su lugar una nueva contribución llamada subsidio, a la cual sumó desde un inicio una cantidad igual o superior a la de las contribuciones abolidas. Como nos dice ahora Francisco Moscoso, ya llegamos a Francisco Moscoso, la Real Cédula se insertaba en el proceso histórico de crecimiento económico que venía desplegándose desde el siglo XVIII, más contribuyó a ampliar el nivel de fuerzas productivas y acelerar un mayor desarrollo. Pero no fue el factor único y decisivo. Muchos de los que más se beneficiaron de los privilegios económicos fueron hacendados extranjeros que se hicieron adictos al gobierno y al status quo colonial, permitiéndoles traer sus recursos, esclavos y maquinaria. A su vez, la burguesía comercial española, llegando a controlar el capital financiero o buena parcela del mismo, en el transcurso de los años se afianzaría como un sector principal de la clase dominante. Sí hubo puertorriqueños que alcanzaron prosperidad dentro de este marco de la Real Cédula de Gracia, pero mayormente ellos fueron, estos puertorriqueños que alcanzaron alguna prosperidad fueron relegados a posiciones subordinadas y en una situación dependiente. Que no estoy diciendo que eso sea malo, o sea, porque está bien, tenían trabajo, tenían una mejor condición de vida. Pero a lo que voy, que entiendo yo que esto es lo que está tratando de señalar Francisco Moscoso, es que las clases dominantes en Puerto Rico no eran los puertorriqueños. La Real Cédula de Gracias lo que hizo fue empeorar esa situación.
de que la mayoría de las personas que estaban en las clases dominantes de Puerto Rico no eran puertorriqueños. Estas reformas en realidad no respondían a las necesidades que se habían expresado en las instrucciones de Power y Giralt. O sea, las instrucciones que Power y Giralt llevó a España en 1812, pasaron estas cosas en la Real Cédula de Gracia, pero como que no tenía nada que ver con lo que se pedía en las instrucciones, aparte de lo de abrir el puerto para comerciar con otros países, pero entonces también le pusieron unos mega impuestos a ese comercio. Pero yo creo que probablemente el ejemplo más grande de eso es que en vez de abolir la esclavitud, que era una de las cosas que se estaba pidiendo, la economía se arraigó aún más en la labor forzada. El desarrollo de la economía azucarera se basó en el trabajo esclavo. Ahora, en 1838 casi ocurrió otro levantamiento, pero de eso no voy a hablar ahora porque tengo que leer más del tema para discutirlo, pero lo quería mencionar porque pues hubo una conspiración que fue descubierta en Carolina. En 1848 en las colonias francesas del Caribe estallaron revueltas de esclavos. Francia decretó la abolición de la esclavitud. En Guadalupe y Martinica hubo graves disturbios raciales. Una revuelta de esclavos en Santa Cruz estalló y en Puerto Rico se asustaron que los más de 50,000 esclavos que habían aquí, de los cuales la mitad eran bozales, eso significa que venían directamente de África, o sea que no nacieron en Puerto Rico, sino que los trajeron de África, que esos 50,000 esclavos se rebelaran. Juan Prim, que era el gobernador de Puerto Rico en aquel entonces, envió tropas a Santa Cruz para ayudar a sofocar la rebelión de esclavos que se formó allí. Y entonces él también decretó en Puerto Rico unas leyes de emergencia que se llamó el Bando contra la Raza Africana en 1848. Impuso condenas contra cualquier descendiente de africano, negro o mulato, libre o esclavo, que atentase contra la persona o propiedad de algún blanco. Si un esclavo agredía a un blanco, se condenaría a muerte. Si era negro o mulato libre, se le amputaba la mano derecha. Si el blanco resultaba herido, lo condenaban a muerte. Las otras leyes que pasó iban por esa línea. Con el apoyo de comerciantes y propietarios, el gobierno redujo arbitrariamente las libertades individuales de las personas negras. Esto, by the way, solamente duró unos meses, porque cuando llegó su sucesor Juan de la Pezuela, el próximo gobernador, él revocó esto inmediatamente. Aunque el gobernador de la Pezuela eliminó el bando contra la raza africana, él también fue un gobernador bastante horrible. Él, para confrontar la escasez de mano de obra, se valió de nociones y prejuicios antiguos sobre la vacancia habitual, supuestamente, ¿verdad? Que siempre, son unos vagos, qué sé yo. Lo que se decía, que la gente del campo eran unos vagos. Eso era lo que se decía. Los puertorriqueños eran unos vagos. Porque de la manera que ellos lo veían, el problema era que en Puerto Rico había mucha gente, que habían 448,000 personas en 1846, pero muy pocas de esas personas estaban dispuestas a someterse a los trabajos en las haciendas por los salarios que pagaban, ¿verdad? Porque para ellos, para estas personas, mientras hubiera tierras sin cultivar y dueños de fincas dispuestos a aceptar agregados, los jibaros preferían vivir de sus propias siembras. Ellos solamente trabajaban a jornal cuando necesitaban dinero en efectivo para comprar algún artículo en el mercado, cumplirle al gobierno con algún tributo o pagarle al cura del pueblo un bautizo, una licencia de matrimonio o cualquier otro sacramento o servicio. O sea, ellos de vez en cuando, si necesitaban cash, pues entonces iban y trabajaban a jornal un tiempito y cuando recopilaban ese dinero, pues entonces pues ya. Y eso era lo que ellos hacían. Así se mantenían, así ellos pues sobrevivían. No es que no eran pobres, pero sobrevivían y no tenían que someterse a esas condiciones abusivas de trabajo. Pezuela, pues entonces, para atacar la vagancia, como él decía, decretó el reglamento de jornaleros, que se conoció popularmente como el régimen de la libreta. Este sí, no fue como el otro que duró 2 años, este duró 24 años. Bajo este reglamento se declaraba jornalero a toda persona entre 16 a 60 años que no tuviera industria u oficio conocido. Los estancieros debían poseer título de propiedad o arrendamiento sobre por lo menos 4 cuerdas de terreno para evitar ser tachados de jornaleros. Los jornaleros tenían la obligación de estar empleados en todo momento. Si no trabajaban para algún particular, el gobierno podía destinarlos a obras públicas, construcción de carreteras y puentes, por ejemplo, pagándoles un salario. Los jornaleros debían cargar en todo momento una libreta expedida por las autoridades. Si se les descubría sin ella, podían ser enviados a la Puntilla en San Juan a las obras de relleno de un mangle que había allí. Los violadores habituales serían arrojados a la cárcel.
Los patronos apuntaban en las libretas los días trabajados por el obrero, su salario, su conducta moral y cualquier otra información pertinente. Los jornaleros tenían que presentarse personalmente ante las autoridades municipales un domingo de cada mes para que les revisaran las libretas. A partir de un año de ponerse en vigencia el reglamento se prohibió el agrego. Aparte de eso, se ordenaba que los jornaleros en el campo mudaran sus casas a los pueblos, donde las autoridades los podían controlar mejor. Podían estar más pendientes de que estuvieran de verdad trabajando como jornaleros. Este régimen de la libreta se le aplicaba por igual a las mujeres para los trabajos domésticos. Ahora, esto solo funcionó más o menos porque si hubo como que muchas personas que averiguaron la manera de zafarse de esto, como que encontraron sus loopholes y sus cosas para no tener que someterse a este régimen, pero sí afectó a muchas personas. Aunque este sistema aumentó el número de trabajadores, los hacendados se seguían quejando de las cualidades obreras de los jornaleros. En 1866 se hizo una encuesta para más o menos la encuesta se le hizo a 100 propietarios y profesionales alrededor de todo Puerto Rico acerca del régimen de la libreta. Solamente un tercio estuvo a favor del sistema. Los otros 2 tercios votaron o para reformar o para eliminar el sistema por completo. O sea, la mayoría de estas personas encuestadas no estaban a favor del sistema de jornaleros. Ok, para que tengan una idea de los números, la cantidad de esclavos en Puerto Rico en 1812 era de 17.536 personas. En 1846 se llegó a la cantidad más alta que hubo de esclavos en Puerto Rico en la historia, que fue de 51.265 personas esclavizadas. La población del país también aumentó astronómicamente. En 1867, un año antes del Grito de Lares, el censo que se hizo ese año, salió que habían 650.000 personas en Puerto Rico. La mayoría del país, la mayoría de esa población eran campesinos, pequeños agricultores, agregados, medianeros, etcétera, o peones. Según el censo, 66.079 personas eran jornaleros. Eso era un 10% de la población. Ahora, Francisco Moscoso nos dice que ese número debió ser mucho mayor porque las mujeres no se consideraron en ese censo y había mujeres que eran jornaleras. O sea que ese número hubiera sido mucho más alto. El censo tampoco refleja a los esclavos, pero según cifras que aparecen en otras fuentes, la población esclavizada en Puerto Rico hubiera sido un 6.6%. Moscoso nos dice que en todo Puerto Rico la burguesía comercial y un grupo de hacendados acaudalados españoles e inmigrantes dominaban el resto de la sociedad y sostenían el status quo colonial, pero ellos eran una minoría. O sea, este poquito grupo de personas, que eran los que básicamente tenían el control de todo, eran un número bien pequeño de personas y eran gente rica española inmigrantes. Okay, en noviembre de 1865 el conservador Antonio Cánovas del Castillo, que era el ministro de Ultramar en España, decretó que se organizara una junta de información en Madrid sobre el tema de las reformas coloniales con la participación de comisionados de Cuba y de Puerto Rico. Aquí los reformistas pensaron que allí ellos querían definir unas leyes especiales, tú sabes, para ayudar a las colonias, para beneficiar a las colonias, ¿verdad? Y entonces a Puerto Rico le tocó enviar 6 comisionados. De esos 6 comisionados, 3 iban a ser conservadores. De esos conservadores solamente se presentó uno, que era Manuel Seno Correa. Y también los otros 3 eran liberales, que eran José Julián Acosta, Francisco Mariano Quiñones y Segundo Ruiz Belvis. Aunque los comisionados coincidían en algunos puntos, pero diferían en otros. No era que estaban de acuerdo en todo. Ellos decidieron que ellos iban a actuar en consenso. Ellos iban a estar de acuerdo, como que a llegar a un acuerdo, y iban a llevar las peticiones entre todos ellos, ¿verdad? Entre los comisionados liberales, me salió un poquito ahí de orden, mala mía. Los comisionados liberales formularon sus peticiones en 3 informes. Francisco Moscoso nos resume aquí un poco los reclamos que ellos estaban haciendo para estas fechas, ¿verdad? El informe económico, de los 3 informes estaba el informe económico, el informe político y el informe social. El informe económico pedía libre comercio pleno entre las Antillas y España. También pedía el libre abanderamiento de buques extranjeros para darle la entrada a la isla. Lo otro que pedía era la disminución de los aranceles, que eran las tarifas aduaneras. También pedían la libre importación de artículos de subsistencia, como por ejemplo la harina.
y equidad contributiva entre el comercio, la industria y la propiedad territorial. El informe político pedía, denunciaba el régimen monárquico absolutista y el despotismo colonial. Pedía libertades individuales como libertad de pensamiento, prensa, petición y asociación, acceso a cargos públicos, inviolabilidad del domicilio. También pedía abolición definitiva de las facultades omnímodas dictatoriales, o sea, los poderes omnímodos que tenían los gobernadores. También pedía un sistema de gobierno ajustado al criterio de distrito provincial antillano, con mayores controles legislativos y municipales. En el informe social pedían la abolición del régimen de la libreta de jornaleros y abolición radical inmediata con o sin indemnización de la esclavitud. En abril de 1867 terminaron las deliberaciones de la Junta de Información. Ellos se reunieron, esa junta se reunió 36 veces entre octubre de 1866 y abril de 1867. Cuando terminaron esas deliberaciones, las autoridades españolas le dijeron a los comisionados, ya se pueden ir para sus casas y nosotros vamos a bregar con esto, no se preocupen. Cuando estos comisionados llegaron a Puerto Rico, se montaron en el barco, llegaron a Puerto Rico, ellos no se enteraron de la respuesta hasta que llegaron aquí. La respuesta se informó por decreto el 13 de mayo de 1867. Y la respuesta fue que el gobierno lo que hizo fue que le puso un impuesto peor todavía a los puertorriqueños de 6% sobre la propiedad y autorizando al gobernante de turno a fijar recargos y nuevas contribuciones de hasta 12% cuando le diera la gana. Y básicamente fue eso. Ignoraron todo lo que pidieron y después de, más de 5 décadas, de 4 décadas, 5 décadas, que me enredé un poquito, mala mía. O sea, 5 décadas, desde 1811 hasta esta fecha, llevando sus reclamos de forma diplomática a España y no lograban nada. Y una vez más, sus reclamos habían sido ignorados. Más de 50 años en esta. Y una vez más, no les hicieron caso. Pues entonces, cuando ellos se enteraron de esto, se reunieron, no solamente los comisionados, hubo un montón de personas distintas del sector liberal de Puerto Rico, se reunieron en la Hacienda del Cacao en Carolina. Allí, no les voy a decir la lista de todo el mundo, pero estaban los comisionados José Julián Acosta, Francisco Mariano Quiñones y Segundo Ruiz Belvis, también estaba Ramón Emeterio Betances y habían 13 personas más. Aunque se ha dicho que Valdoriotti de Castro estuvo presente, él estaba en París y Manuel Alonso estaba en Madrid, o sea que ellos no estuvieron allí. Pero anyway, en esa reunión no todo el mundo estaba de acuerdo, o sea, hubo un debate, no se sabe en verdad lo que se habló allí, hay como unos relatos después que se contaron de cosas que pasaron allí, pero nada, no voy a entrar en eso. Habían algunos como Betances, separatistas, ¿verdad?, que abogaban por la independencia de Puerto Rico, mientras otros como José Julián Acosta, que él decía, no, vamos a ser prudentes, vamos a esperar a ver qué pasa con los revolucionarios que están en España, si esperamos por ellos, vamos a lograr las reformas que queremos, no tenemos que hacer ninguna revolución, qué sé yo, whatever. Entonces, nada, de nuevo, no voy a entrar en tanto detalle de esta reunión, pero Francisco Moscoso nos dice que como, ¿verdad? Obviamente no sabemos qué dijo Betances en aquel momento, pero él toma como ejemplo una cita de la proclama a los puertorriqueños que Betances escribió el 7 de diciembre de 1868 en San Tomás, o sea, después del Grito del Lares. Él dice, ¿qué nos hace a nosotros una representación en Madrid? Aún suponiendo las elecciones hechas bajo el sistema liberal, ¿qué bien sacaríamos de ese costoso homenaje a la madre patria? ¿Qué fue la representación de las Antillas en 1811? Nula. ¿Qué de la de 1820? Nula. ¿Qué de la Comisión de Cuba y Puerto Rico en 1867? Tan brillante por sus ilustrados patriotas. De nada. Al final de la reunión no se llegó a ningún acuerdo, ¿verdad? No parece que se llegó a ningún acuerdo. Pero nada, se despidieron y se fueron. Unos meses después de esta reunión ocurrió el motín de los artilleros en San Juan, que ya les conté arriba, que ya les conté antes en el video, ¿verdad? Después de ese motín,
Betances y Ruiz Belvis se vieron forzados a irse de Puerto Rico para esquivar el destierro a Madrid. Ellos tuvieron que, ¿verdad? Les voy a hablar de ahora, pero como que todo lo que tuvo que ver con el grito de Lares, que ellos estuvieron envueltos con toda la preparación de la revolución, todo eso ellos lo tuvieron que dirigir desde afuera porque ellos estaban desterrados. Pero el 27 de octubre, Ruiz Belvis murió en Chile. Eso desde el inicio, lo que sería eventualmente el grito de Lares, enfrentó un montón de obstáculos. Vamos a empezar, ¿verdad? Por algo más básico. Las personas los revolucionarios, ¿qué era lo que ellos buscaban lograr con la revolución? Francisco Moscoso nos resume, que él nos dice que ellos luchaban por constituir a Puerto Rico en dueño absoluto de su soberanía, instaurar un gobierno de libre elección ciudadana, promover el desarrollo científico, tecnológico y educativo, establecer relaciones comerciales libres con todos los países, combatir la corrupción, establecer un estado de derechos individuales y civiles y de justicia, y abolir la esclavitud y la servidumbre jornalera. Buscaban una economía de mercado, de la libre empresa y trabajo asalariado libre. O sea, estas eran las cosas que ellos estaban buscando. Nadie estaba hablando de dictaduras, nadie estaba hablando de comunismo, estaban hablando literal de democracia y de capitalismo. O sea, eso era lo que ellos estaban buscando. En 1868 se comenzó a organizar lo que sería el Grito de Lares. No se sabe cuántos grupos hubo alrededor de la isla, pero sabemos de algunos. Habían grupos en Mayagüez, en Lares, en Camuy, en San Sebastián, en Ponce, San Juan, Arecibo, Isabela, Yauco, Añasco, Aguadilla, Aguada, Vega Baja, Adjuntas, Trujillo Alto, Juana Díaz, San Germán, Vieques, Quebradilla y Cabo Rojo. El grito estaba pautado para el 29 de diciembre, comenzando en Camuy. Ellos estaban contando con que iba a llegar Betances en un barco con armas y refuerzos. Betances, él pensaba que era mejor hacer una revolución simultánea alrededor de toda la isla para evitar que el ejército se concentrara en un solo lugar y pues se le hiciera más fácil derrotar la revolución. Pero parece que, ¿verdad? Como que en Puerto Rico no necesariamente estaban actuando en coordinación con él o no le estaban haciendo caso en todo lo que él decía, porque eventualmente ellos decidieron que iban a hacer un levantamiento local y no uno simultáneo alrededor de toda la isla. El 20 de septiembre, el miliciano Carlos Antonio López le dijo a su capitán Juan Castañón que en la casa del hacendado Manuel María González estaba planificando una revolución. Castañón se comunicó con el coronel Manuel Iturriaga, quien le pidió al alcalde Pablo Rivera que fuera con ellos. Rivera era parte de la revolución y logró enviar un aviso a Lares. Lo que no pudo evitar fue que descubrieran un cuaderno de documentación revolucionaria. O sea que en este momento las autoridades se dan cuenta que hay un plan para una revolución. Entonces, no les quedó más remedio a los revolucionarios que adelantar la fecha del levantamiento porque ya los habían descubierto y pues era o eso o no hay revolución, ¿verdad? Así que en la mañana un grupo de 50 hombres armados bajo el mando de Carlos Martínez le pidieron a José Antonio Hernández que movilizara a más gente y sacara a los pertrechos. Por alguna razón, no sé la razón, Hernández no siguió las órdenes. Carlos Martínez movilizó a su gente al barrio Puertos en Camuy, donde se pusieron en estado de rebelión según unos vecinos españoles que dijeron que eran como 500 sublevados. No 50, 500, mala mía. Sin embargo, no tomaron el pueblo de Camuy y en vez partieron hacia Lares. En tan solo 48 horas, o sea, en 48 horas, el liderato de las juntas logró movilizar a personas en los distintos barrios bajo su dominio hacia Lares. Ahora de vuelta a Lares, como les dije, obviamente Lares fue uno de los lugares más afectados por todos los desastres naturales del 1867. Pero también habían como que unas dinámicas sociales pasando allí que pienso que valen la pena mencionar. En Lares, los dueños de las grandes haciendas de café eran mayormente personas blancas, pero que habían nacido en Puerto Rico. Y estas personas estaban bastante endeudados con los comerciantes locales. Pero estos comerciantes locales eran en verdad mayormente españoles o corsos. Los trabajadores que trabajaban en las fincas de café, que también formaron parte del grito, ellos básicamente por el sistema del régimen de la libreta, ellos habían sido obligados a entrar en una condición de dependencia y como que y en estos contratos que eran súper desfavorables para ellos, y todo esto fue por legislación del gobierno. O sea, el gobierno fue el que los puso a ellos en esa situación. Además, algunos de los participantes de esta revolución tenían unos resentimientos bien profundos por
por la represión que se estaba llevando a cabo, también tenía unos sentimientos abolicionistas bien fuertes. Pero también estaba claro que la mala condición de la infraestructura en Puerto Rico y la falta de interés o la incapacidad o lo que tú quieras llamar del gobierno, y aquí estamos hablando del gobierno en España, el gobierno en Puerto Rico, el gobierno en los pueblos, lo que sea, la incapacidad de todo ese sistema, de toda esa estructura, de atender los problemas que estaba sufriendo la población de Puerto Rico en aquel momento, creó esta situación, este ambiente donde el pueblo ya estaba desesperado. O sea, el pueblo estaba desesperado. Francisco Moscoso estima que alrededor de 1,000 personas se congregaron en la hacienda de Manuel Rojas en Lares el 23 de septiembre. Aunque nunca antes en Puerto Rico hubo una demostración política tan grande, eso no necesariamente significa que la mayoría del país fuera independentista. O sea, tampoco significa que no lo fueran, pero como que eso no significa que necesariamente la mayoría de los puertorriqueños fueran independentistas, pero tampoco significa que la mayoría fueran reformistas o conservadores. O sea, pero Moscoso pone esto en contexto, me parece, esto me parece bien interesante. Él dice, Francisco Moscoso nos dice que muchos historiadores coinciden en que para la revolución de las 13 colonias en Estados Unidos, o sea, que lo que hoy es Estados Unidos, solo 1/3 de la población estaba a favor de la revolución contra Inglaterra. Eso sí, lo que sí era universal, casi todo el mundo en Puerto Rico estaba harto de la explotación y la miseria y de la opresión de la dictadura colonial española. Ya les he dado aquí varios ejemplos del abuso de los gobiernos abusivos que estaban pasando, de los sistemas del régimen de la libreta, de la esclavitud. Anyway, vamos a hacer, después entro en esas cosas de nuevo. En la hacienda de Rojas se le distribuyeron armas al ejército rebelde. Un prisionero después de que pasó todo el grito de Lares, un prisionero testificó que ellos tenían sobre 800 machetes y 5 o 6 cajas de pólvora y como 6 cajas de fulminantes, cartuchos hechos y 6 o 7 escopetas y un fusil. El jefe general Manuel Rojas dio un discurso en el que proclamó el grito de independencia, donde él dijo: muerte a España, viva la libertad, viva Puerto Rico libre. Los esclavos fueron liberados y los jornaleros destruyeron sus libretas. Ya para la medianoche ellos habían tomado a Lares. Ellos apresaron a las autoridades municipales y a los comerciantes españoles que monopolizaban el comercio y las finanzas del pueblo. En la madrugada sustituyeron los símbolos de dominación española, como el retrato de la reina, por unos revolucionarios. Los jefes militares nombraron el gobierno provisional de la República, incluyendo al presidente. El presidente de la República fue Francisco Ramírez Medina. Emitieron también una declaración de Puerto Rico al mundo dirigida a la comunidad internacional. Además de eso, el presidente de la República hizo un llamado a todos los puertorriqueños a tomar las armas, añadiendo que cualquier persona de cualquier país que luchara por la causa sería considerado un patriota. En la mañana se celebró una misa cantada de agradecimiento por la independencia. La iglesia estaba llena, estaba el gobierno provisional, el gobierno de la República. Frente al altar mayor se desplegó la bandera de la independencia de Puerto Rico, que hoy conocemos como la bandera de Lares. La bandera del grito de Lares, perdón. La bandera, creada por Mariana Bracetti, alias Brazo de Oro, las personas que conspiraron la revolución, todos tenían un alias, seguía un diseño que fue enviado por Betance. Bracetti estaba casada con Miguel Rojas. Miguel Rojas era el hermano de Manuel Rojas. Bracetti aparece registrada en el Comité de Lares como suplente, aunque parece, por lo que leí, que no hay mucho consenso sobre cuál fue su participación en la junta. Esa junta era encabezada por su esposo. El matrimonio de ellos, o sea, Mariana Bracetti y Miguel Rojas, habían pasado un tiempo difícil a causa del huracán San Narciso. El trabajo de ella como costurera no rendía lo suficiente para mantener a su familia y ellos tenían un hijo paralítico. Otra cosita más para la revolución, se hicieron varias banderas. Además de Mariana Bracetti, Dolores Cos y Eduviges Beauchamp también cosieron banderas. Había más de una. Ok. Después de que tomaron Lares, los revolucionarios se dirigieron hacia San Sebastián. Al mando del general Manuel Rojas, 300 tropas salieron de Lares a San Sebastián en la madrugada. El plan de ellos era entrar por el puente que cruzaba el río Culebrinas y dirigirse a la plaza.
Manuel Rojas dirigió un grupo hasta Ato Arriba para regar la voz de la independencia y hacer un llamado a los dueños de esclavos que los llevaran armados al pueblo, donde se les daría la libertad. Otro grupo iba a ir a Camuy y un cuarto grupo llevaba desde la noche del 23 posicionado en Alto de Arbelo. Moscoso aquí, él dice que aunque ellos planearon correctamente un ataque por todos los costados del pueblo, el error fue esperar a la mañana del 24 para atacar, para tomar San Sebastián, en vez de tomar Lares y San Sebastián a la vez. Porque lo que pasó fue que ellos pensaban que ellos contaban con el apoyo de los milicianos de San Sebastián y por eso ellos entraron en plena luz del día con tanta confianza. Pero lo que ellos no sabían era que las autoridades estaban en el pueblo esperándolos y ellos estaban preparados para el asalto. Antes de entrar, los rebeldes enviaron una patrulla de inspección. Ya ellos llegando allí tronaron los disparos de las autoridades y hirieron a Francisco Santana. Entonces el general Rojas dirigió el primer ataque con 50 o 60 hombres. Después de como media hora de batalla, ellos retrocedieron antes de lanzar un segundo ataque. A las autoridades se les estaban acabando las municiones y pues todo parece que, tú sabes, dentro de todo, aunque no era lo que ellos esperaban, más o menos les estaba yendo bien en la batalla, pero de repente ellos escucharon unos gritos que decían, atrás que viene tropa, los veteranos llegan, estamos vencidos. Y entonces eso pues creó confusión entre los rebeldes, entre los revolucionarios. En este ataque murieron 6 personas y otras 6 resultaron heridas. 7 fueron apresadas. Luego de recomponer las tropas, Rojas propuso un ataque más, pero sus jefes subalternos se opusieron. No quedó de otra, no les quedó de otra. Rojas tuvo que ordenar una retirada. Pero lo que ellos no sabían era que esa tropa veterana, que ellos pensaban que venía esta mega tropa de soldados por ahí, en verdad era solamente una tropa de 25 soldados regulares. O sea que en verdad lo que pasó fue que se formó un revolú, pero en verdad no venía gran cosa. De todos modos, ellos para este momento, cuando se están retrocediendo, ellos todavía están pensando, pues ellos tienen el control de Lares, o ellos todavía tienen las esperanzas de que pudieran lograr algo. Al final no fue así. Obviamente eso ya lo sabemos hoy día. Unos errores en comunicación resultaron en que soltaran a los prisioneros en Lares. Y la decisión de dispersar las tropas a través de la isla, que fue lo que ellos hicieron, mira, como que pues vamos a regarnos por la isla, resultó en que se aislaran los distintos grupos, no había comunicación entre ellos. Ellos estaban esperando también la llegada de Betances, ellos estaban contando con que iba a llegar Betances, pero él no se enteró de que el grito de Lares había ocurrido hasta después, porque pues como les dije, ellos tuvieron que adelantar el ataque a la revolución al 20 de septiembre, pues y Betances no estaba en Puerto Rico, pues él no se enteró. La lucha continuó, ¿verdad? Continúa. Pero la revolución en ese momento fue derrotada. Pues después del grito de Lares, pues rápido empezaron como que los esfuerzos por minimizar la causa. Ya desde el 8 de octubre, 2 semanas después del levantamiento, el gobernador de la isla en aquel momento, que era Julián José Pavía, dirigió una carta abierta al pueblo. Y en esa carta como que él básicamente lo que estaba era diciendo que la razón por la que la gente se rebeló fue por los desastres naturales y la respuesta del gobierno a los desastres naturales y ya. Como que él estaba diciendo, él dijo, esto es lo que dice la carta, parte de la carta. Desde el momento que tomé el mando de esta Antilla, me ocupé constantemente en cumplir las órdenes de su majestad la reina, dirigida a aliviar las calamidades que efectos naturales habían acumulado sobre esta parte de la monarquía. Bien lo habéis visto. Día y noche me dediqué a remediar vuestros males, a llevaros el consuelo a todas las comarcas y a reanimar el espíritu que estaba agobiada por las múltiples contrariedades que habíais sufrido, incluso la sequía que en los últimos meses se ha experimentado. Porque también en 1868, después de todo lo que pasó en 1867, hubo una sequía brutal. Anyway, el gobernador lo que decía era que unos cuantos hombres desleales habían usado esta situación especial y transitoria para sus propios fines. O sea que, pasó el huracán y entonces estas personas vinieron, estas poquitas personas vinieron y entonces se aprovecharon de eso para manipular a la gente y entonces que se rebelaran porque ellos tenían sus propias agendas. Ahora, esta explicación de él, gobernador, obviamente, que uno espera, ¿verdad? Lo que hace es como que ignorar todas las fallas del gobierno, todo lo que les conté.
aquí. Ahora, obviamente, no se puede... No es que los huracanes no tuvieran nada que ver, porque obviamente la hambruna que había en la isla, los problemas económicos, la miseria que había, habían contribuido a esa desesperación. Pero y habían creado también una inseguridad bien grande en la gente, como de cómo van a sobrevivir, como que la gente no sabía. Igual que el gobernador, el periódico el New York Times en Estados Unidos también dijo que la razón por la que hubo una revolución en Puerto Rico fue por los desastres naturales. En noviembre de 1868 ellos sacaron un artículo donde decía que en Puerto Rico las cosechas están floreciendo y la prosperidad regresa a la isla. La agitación política se ha calmado y toda la población está tranquila. So, como comenta, esta parte que les estoy contando aquí de nuevo viene del libro de Schwartz. Él comenta también que el levantamiento, el grito de Lares no debió en verdad sorprender a nadie, porque como que no es que fue causada por las inundaciones y las lluvias, el huracán, los temblores, nada de eso. Pero cada una de estas catástrofes le había añadido más presión a los recursos de España, y España era incapaz de responder a estas cosas. Pero entonces después, cuando pasó el grito de Lares, la interpretación rápido de ellos fue que el pueblo estaba molesto y fue engañado por ciertas personas. Esa es como la interpretación de ellos para justificarse, porque no es que el pueblo quiere esto, como que, ¿verdad? Si tú te justificas. Pero nada, como siempre, tratando de descartar los reclamos, ¿verdad? Pero anyway, Francisco Moscoso también, porque aquí voy a cubrir varios argumentos distintos que se usan como que para minimizar lo que pasó. Francisco Moscoso refuta la idea de que la revolución fracasó por falta de apoyo de las clases acomodadas o del sector liberal. Él dice que una de las cosas que se dice para apoyar este argumento es que señalan a unos cuantos líderes reformistas que como que no se quisieron meter en esto para decir como que por eso fue que fracasó. Pero él dice como que no hay ninguna documentación para llegar a esa conclusión, como que más allá de como que nombrar esos cuantos líderes reformistas y ya. Él también rechaza la idea de que el grito fracasó por falta de apoyo popular. ¿Verdad? Como que no del Partido Popular, obviamente, que no existía en aquel momento, como que por falta de apoyo del pueblo, de la mayoría del pueblo. Él nos dice que siguiendo los mismos números, porque después del grito de Lares arrestaron a 551 personas. De esas 551 personas se han podido identificar las ocupaciones de 490 de ellas. Y él, siguiendo esos mismos números, él incluye una tabla detallada en su libro. Él nos dice que en verdad las personas envueltas componían la base popular, las clases medias y segmentos de la burguesía hacendada y comercial. El 39% de los presos eran jornaleros, 18% eran profesionales, profesionales, empleados, funcionarios de la clase media. Esto incluía mayordomos, dependientes, médicos, militares, maestros, marinos, amas de casa, jueces de paz, notarios, abogados, oficiales, militares retirados, sacerdotes, ingenieros, farmacéuticos, fotógrafos, músicos y alcaldes. De estos hay algunos que solamente había uno y habían otros que eran unos cuantos, pero en total era el 18% eran profesionales. 15% fueron labradores. 10% eran esclavos, 7% fue la burguesía comercial y pulperos y artesanos. Solo un 4.3% eran hacendados. Aparte, hablando de nuevo de los prisioneros, bueno, pero antes de eso, mala mía, es que me voy de orden. O sea, si tú miras estos números, el 39% eran jornaleros, el 10% eran esclavos. Esos 49% de las personas que se unieron a esta revolución eran esclavos y jornaleros. Eso es la mitad, ¿verdad? 49%. Estos prisioneros estaban todos, fueron encerrados en las cárceles de Aguadilla y Arecibo. De ellos, 80 personas murieron en la prisión por las condiciones horribles en las que estaban esas prisiones, en las que los tenían ahí encerrados. En enero de 1869, el nuevo gobernador, José Laureano Sanz, declaró una amnistía para todos los acusados y condenados por la insurrección. Y pues los liberaron, ¿verdad? Otra manera en que se ha tratado de minimizar el grito de Lares es tildando a algunos de sus líderes de extranjeros.
En específico, estoy hablando de los hermanos Rojas, que se tilda de venezolanos, y a Matías Bruckmann como norteamericano, sin darle ningún contexto a nada de esto. Sí, Manuel Rojas nació en Venezuela, pero su papá era puertorriqueño, y su papá luchó junto a Bolívar en las luchas por liberar Hispanoamérica, ¿verdad? Rojas vino a Puerto Rico desde pequeño. Matías Bruckmann nació en Nueva Orleans justo cuando Estados Unidos acababa de adquirir el territorio, le acababa de comprar el territorio a Francia. O sea que él prácticamente era francés, o sea, culturalmente, ¿verdad? En la sociedad. Su papá era de Curazao y Bruckmann fue uno de los miles de inmigrantes que echaron nuevas raíces en Puerto Rico y se criollizaron aquí. O sea que llevaba mucho tiempo viviendo aquí. Él no era como que... no era que él era un estadounidense, es lo que quiero decir, ¿entiendes? Otro argumento, que anyway, antes de brincar para adelante, como que tampoco veo como que eso necesariamente es un problema, porque una cosa es, yo sé que esto es un tema más complejo y es difícil hablar de estas cosas, pero una cosa es, como que el problema no es los extranjeros, el problema es como que personas que vienen aquí solamente por beneficio propio y tienen suficiente dinero para cabildear y manipular ahí en el gobierno y que les respondan a sus intereses y no a los intereses del pueblo. Personas que en cualquier momento pueden coger todo su dinero y irse de aquí si les da la gana, si no les gusta lo que está pasando. Pero la gente que es de aquí, que tiene sus raíces aquí, que viven aquí, que son los que actually se preocupan por las cosas, que les afectan las decisiones que pasan, que tienen familiares aquí y todo eso. Esas no son las personas a quienes se les atienden los reclamos. So, para mí el hecho de que si Matías Bruckmann fuera estadounidense, si Manuel Rojas fuera puramente venezolano y vino aquí y estuvo envuelto en la revolución, no le veo anyway el problema, ¿entiendes? Pero como que ni siquiera es eso. So, pero nada. El otro argumento que se dice mucho para minimizar lo que fue el grito de Lares, y yo creo que es el más común, el más que se repite por ahí, es que el grito de Lares fueron 4 gatos y que no tenían ningún apoyo grande en la isla y que por eso fue que fracasó, porque eran unas cuantas personas y que la mayoría de la gente pues no les importaba eso. Ahora, aparte de que ya les dije que eran 1000 personas que llevaron la revolución en Lares, aparte de que sabemos que habían todas estas juntas en todos los pueblos que les mencioné arriba, aparte de todo eso, el general Sanz, el gobernador que les mencioné ahorita, él dijo que en diciembre de 1868 y en diciembre de 1868 fue que él asumió el puesto. En un informe que él envió el 4 de julio de 1869 a Madrid, él les dijo que entraba en el plan de los rebeldes ir apoderándose del Pepino, Isabela, Aguadilla, Arecibo y otros pueblos como lo habían efectuado en Lares, creando en cada uno de ellos un gobierno provisional. Para ello necesaria era la cooperación de los habitantes de los mismos, o por lo menos su tácito asentimiento, pues de otro modo no es ni aún presumible que hubieran comenzado tal obra. Los rebeldes contaban con muchos medios de acción en caso de que el movimiento se hubiera efectuado en varios puntos. Las escasas fuerzas del ejército no podían entrar en lucha con sus amigos, paisanos y hermanos, y cuando la victoria se hubiera decidido es seguro que la generalidad habría agotado sus armas e intereses a favor de los vencedores. O sea, el general Sanz aquí está diciendo que el plan del grito de Lares era ir, tomar San Sebastián, después Isabel, Aguadilla, Arecibo y otros pueblos, y que si ese era el plan de ellos, se tiene que asumir que en esos pueblos ellos tenían suficiente apoyo como para pensar que lo podían lograr, porque si no, no tiene sentido que ellos hubieran planificado eso. O sea que él mismo está diciendo que el apoyo era mucho más grande que solamente las personas que estaban en Lares luchando. Ok, esto no es la única evidencia que tenemos. A los 3 días del grito de Lares, el alcalde de Peñuela estaba pidiendo urgentemente protección militar porque él pensaba que había una amenaza de los trabajadores del pueblo, diciendo que su pueblo tenía más de 1000 jornaleros y 500 esclavos y que no habían suficientes tropas para hacerle frente. O sea, él pensaba que en su pueblo se iban a rebelar. En Carolina pasó algo similar, se pidió algo similar. Aparte de eso, el alcalde de Juana Díaz reportó que una mujer negra libre llamada Francisca Brignoni le dijo a una señora que saliera de sus esclavos porque pronto iban a ser libres. En Guayama se reportó que los esclavos tenían la expectativa de la libertad y que si no se les daba pronto iba a haber una rebelión.
En Vega Baja también se reportó que había muchos preparándose para una revolución armada, que se estaban reuniendo y estaban planificando una revolución armada. O sea que en verdad no se puede decir que eran 4 gatos y ya, porque la propia documentación demuestra que los ánimos de revolución, la cantidad de personas que estaban dispuestos a insertarse en la lucha, era mucho más grande que las 1000 personas que lucharon en Lares. Pero nada, si eso no fuera suficiente, en 1869 ya España entonces se empieza a ver que ya están como que medio asustados un poquito de que diablo, esto pasó, como que hay que atender ciertas cosas aquí, vamos a, ¿verdad? Como que el grito de Lares ocasionó ciertos cambios. La presión que metieron fue suficiente para que se lograran ciertos cambios. No estamos hablando aquí de una reforma inmensa, pero en 1869 España autorizó la formación de partidos políticos, excepto uno independentista. No podía haber un partido independentista, pero podían haber partidos. Convocó la elección de diputados a corte y también abrió un espacio para la prensa bajo censura previa. En 1873 se declararía la abolición de la esclavitud y el sistema de jornaleros, que era uno de los reclamos más grandes de los separatistas, que eran abolicionistas. Y otro punto que yo cubrí cuando hice el video del tren y el artículo del tren de Puerto Rico, es que también posiblemente el grito de Lares fuera una de las razones que motivó la construcción del tren, porque una de las cosas que se está diciendo como argumento para construir el tren antes de que se haga es que tenían que mejorar el control político de la isla. Y como les estaba diciendo ahora, el mismo general Sanz, que esto también fue lo que lo mencioné en el video del tren, el general Sanz estaba advirtiendo que ellos no tenían la capacidad de desplegar tropas a más lugares de la isla a la vez. Si los revolucionarios llegaban a moverse a más pueblos, ellos no iban a poder con ellos. ¿Qué fue lo que provocó el grito de Lares? Que para mí es lo más interesante de esto, mucho más allá de los discursos políticos y de lo que ocurrió, que motivó a la gente a actuar. Pues les voy a dar aquí una lista en resumen. ¿Qué provocó el grito de Lares? Deudas impagables, impuestos agobiantes, bajos ingresos y precios altos, hipotecas, embargos y quiebras, un gobierno ineficiente, corrupto y abusador, una crisis fiscal, el despilfarro del gobierno y otros factores que obviamente estos se los digo primero porque siento que estas son cosas que vemos hoy día, ¿verdad? Hay otros que a lo mejor a mayor o menor grado nos pueden parecer más lejanos, más como que ¿verdad? Como que no necesariamente cosas que están pasando ahora. La exclusión de puertorriqueños a puestos del gobierno, la esclavitud y el sistema de jornaleros, una hambruna general por enfocar la agricultura en café, azúcar y tabaco, echando a un lado el cultivo de otros frutos. Puerto Rico, como les dije, llevaba más de 5 décadas exigiendo reformas para atender estas situaciones, una y otra vez, sin ver resultados. Esto no fue que pidieron las cosas una vez y les dijeron que no y fueron unos impacientes. Ya llevaban un montón de tiempo tratando de lograr un cambio de la manera que se supone, siguiendo el sistema, siguiendo las reglas, todo eso. En el 1867, como les dije, la respuesta de España a uno de esos reclamos fue: vamos a subir los impuestos. Los desastres naturales, solamente lo único que hicieron fue poner al descubierto los problemas que se habían acumulado a través de los años y las consecuencias de todos esos reclamos que se quedaron sin atender. O sea, no les puedo decir, yo este es adaptado, pero es más o menos un escrito que yo ya había publicado antes, donde yo decía, en uno de los puntos decía, esta fue la gota que colmó la copa. Pero en verdad, cuando lo miras todo, yo no te puedo decir cuál fue la gota que colmó la copa, porque esto es como si había un huracán desbordando un vaso. O sea, eran demasiadas cosas. No hay no hay como que otra manera de verlo. No es como que fue esto. Fueron una combinación de un montón de factores. La revolución fue armada porque España no estaba dispuesta a concederle la independencia a Puerto Rico de manera pacífica. Y la razón por la que buscaban esa independencia versus... O sea, no fue una revolución para ¿cómo se dice? O
sea, no es como que en Francia hubo una revolución para derrocar a la monarquía y tener otro sistema, ¿verdad? Esto era una revolución que buscaba la independencia. Porque porque eso era el reclamo versus otros reclamos. Y porque eran puertorriqueños. Esa es o sea, ahora nos parece obvio, puertorriqueño, yo soy puertorriqueño. Pero esto es una distinción bien importante. Porque nosotros sabemos ya que desde 1647 se diferenciaban a los españoles de los nativos de la tierra. Y en el 1788 Abadí la Sierra nos dice que dan el nombre de criollo a todos los nacidos en esta isla de cualquier casta o mezcla. A los europeos llaman blancos, o usando su misma expresión, hombres de la otra banda. Puerto Rico no era España y los criollos no se consideraban españoles, sino puertorriqueños. Ya en el siglo XIX ya se llamaban puertorriqueños. Ya éramos una nación, en el siglo XVIII también, pero en el siglo XIX ya era como un motivo de orgullo. Ya éramos una nación que aspiraba a tener la autoridad y libertad de atender nuestras necesidades, promover nuestros intereses y resolver nuestros problemas.